Mi nieta Rosa me enseñó a usar la computadora el año pasado para mantenerte conectada con el mundo, abuelita. Me dijo con esa sonrisa dulce que tanto me recuerda a mi difunto esposo. Nunca imaginé que esa computadora me ayudaría a descubrir la traición más dolorosa de mi vida. Estaba revisando mi estado de cuenta del banco por internet, como me había enseñado Rosa, cuando casi me caigo de la silla de la cocina. Ahí estaba, marcado en rojo, un descuento automático de 1,200 pesos que llevaba ejecutándose durante 2 meses. Un cargo que jamás había autorizado, con un concepto que no entendía. Financiamiento automotriz, crédito aprobado. Mis manos temblaron mientras marcaba el número del banco. La muchacha que me atendió fue muy amable, pero sus palabras me llegaron como un rayo que parte el cielo en dos. Señora Esperanza, según nuestros registros, usted firmó un financiamiento vehicular por 150,000 pesos. El contrato está a su nombre, con su identificación oficial y comprobantes de ingresos. Pero, señorita, yo jamás he solicitado ningún préstamo para carro, le dije con la voz quebrada. Ni siquiera sé manejar. Tiene razón en extrañarse, señora. Permíteme revisar. El vehículo está registrado en su dirección, pero según veo aquí, las mensualidades se están cobrando de su cuenta de pensión. ¿Hay alguien más en 1960 su familia que tenga acceso a sus documentos? Colgué el teléfono con el corazón latiendo tan fuerte que pensé que se me iba a salir del pecho. Caminé hasta la ventana de mi cocina, esa misma ventana donde tantas mañanas he tomado mi café viendo pasar la vida del barrio. Y entonces lo vi. Un Nissan Versa azul marino, reluciente, estacionado justo enfrente de mi casa. El mismo carro en el que Carmen, mi hija, y Javier, mi yerno, habían llegado todos los días durante los últimos 2 meses. Durante 2 meses me habían mentido en la cara. Durante 2 meses habían estado usando mis documentos, mi nombre, mi crédito, para vivir una mentira que yo estaba pagando con mi pensión de jubilada. Durante 2 meses, Carmen me había dicho, con esa sonrisa orgullosa que antes me llenaba de alegría: «Mamá, mira qué bonito carro nos conseguimos. Javier trabajó tanto para comprárnoslo. Por fin tenemos algo nuevo, algo que es nuestro». Pero no era de ellos, era mío. Legalmente, completamente mío, porque estaba pagándolo con el dinero que me costó 30 años de trabajo en la fábrica textil, levantándome a las 5 de la mañana, aguantando humillaciones de supervisores, sacrificando domingos y días festivos para que mis hijos tuvieran un futuro mejor. Me senté en la mesa de la cocina, donde tantas veces les serví desayunos cuando eran pequeños, donde les ayudé con las tareas, donde celebramos cumpleaños con pasteles hechos en casa, porque no había dinero para comprarlos. En esa misma mesa donde ahora descubría que la hija por la que tanto sacrifiqué había decidido sacrificarme a mí. El timbre sonó alrededor del mediodía. Era Carmen, como todos los días, viniendo a almorzar a mi casa porque la comida de mamá siempre sabe mejor, y porque así ahorraban dinero en restaurantes. Ahora entendía por qué necesitaban ahorrar. Estaban pagando un carro con mi dinero. «Mamá, ¿ya está listo el guisado?», gritó desde la puerta como siempre, asumiendo que yo estaría en la cocina preparando su comida favorita. La miré, llegar con su bolsa cara, esa bolsa que me había dicho que era imitación pero muy bonita, sabiendo ahora que probablemente la había comprado con el dinero que le sobraba por no pagar el carro. Javier entró detrás de ella, revisando su teléfono celular, sin siquiera saludarme, como siempre. «Carmen», dije con la voz más calmada que pude encontrar dentro de mi pecho, donde ardía una mezcla de dolor y rabia, «necesitamos hablar». «Ay, mamá, después. Tengo mucha hambre y Javier tiene que regresar temprano al trabajo hoy». «Es sobre el carro». Vi cómo se tensó, cómo sus ojos se movieron rápidamente hacia Javier, quien por primera vez en meses levantó la vista de su teléfono para mirarme. «¿Qué carro, mamá?» «El Nissan Versa azul que está afuera, el que ustedes compraron a mi nombre, sin preguntarme,
comprometiendo mi pensión durante 5 años. El silencio que siguió fue tan pesado que se podía cortar con cuchillo. Carmen se puso pálida. Javier guardó su teléfono en el bolsillo trasero de su pantalón y por primera vez en mucho tiempo me prestaron toda su atención. «Mamá, ¿puedo explicarte?» «No hay nada que explicar, Carmen. Llamé al banco. El financiamiento está a mi nombre. Las mensualidades salen de mi cuenta. Ustedes usaron mis documentos para conseguir un crédito que yo jamás solicité ni autoricé». Javier se aclaró la garganta. Era un hombre alto, de 42 años, que siempre me había tratado con respeto superficial, pero con una frialdad que me lastimaba. Durante los 8 años que llevaba casado con Carmen, jamás me había considerado más que una suegra, conveniente que cocinaba gratis y cuidaba a los niños cuando ellos querían salir. «Doña Esperanza, mire, sí podemos explicarle. La cosa es que Carmen y yo necesitábamos el carro para trabajar, pero nuestro historial crediticio no estaba... Bueno, no estaba tan bien por unas deudas que tuvimos antes. Sabíamos que usted tenía buen crédito porque nunca ha debido nada, y pensamos que era una oportunidad para ayudar a la familia». «¿Ayudar a la familia?», repetí, sintiendo como... Cada palabra me caía como agua helada. ¿Usar mis documentos sin mi permiso es ayudar a la familia? ¿Comprometer mi pensión es ayudar a la familia? Carmen se sentó a mi lado y trató de tomarme la mano. «Mamá, sabíamos que te íbamos a explicar, pero queríamos esperar a tener todo resuelto. El plan era que nosotros pagáramos las mensualidades, depositándote el dinero cada mes, pero han estado saliendo directo de tu cuenta por un error del banco». Mentira. Todo era mentira. Lo veía en sus ojos, en la forma como evitaba mirarme directamente, en cómo Javiera sentía exageradamente como si estuviera confirmando una historia que habían ensayado. ¿Un error del banco? Carmen, las mensualidades llevan saliendo de mi cuenta durante 2 meses. ¿En qué momento pensaban decírmelo? ¿Cuándo me quedara sin dinero para mis medicinas? Ay, mamá, no seas dramática. Nosotros no íbamos a dejar que te faltara nada. Dramática. Mi propia hija me decía dramática por reclamar que habían usado mi identidad sin permiso, que estaban gastando mi dinero sin consultarme, que habían mentido durante 2 meses seguidos. ¿Dónde están mis documentos?, pregunté. Se miraron. Otra vez. Esa mirada cómplice que me confirmó lo que ya sabía. Esto había sido planeado, pensado, ejecutado a mis espaldas. ¿Cuáles documentos, mamá? Mis identificaciones, mis comprobantes de ingresos, todo lo que necesitaron para sacar el crédito. ¿De dónde lo sacaron? Javier carraspeó incómodo. Doña Esperanza, Carmen tiene copias de sus papeles de cuando la ayudamos a hacer el trámite de su pensión el año pasado. Solo usamos esas copias. Solo, como si fuera algo menor, como si no fuera robo de identidad, como si no fuera abuso de confianza, como si no fuera traición de la peor clase. Esas copias se las di para que me ayudaran con mi trámite, no para que las usaran para sus cosas. Carmen se puso de pie y por primera vez en la conversación vi algo que me partió el corazón: irritación, no arrepentimiento, no vergüenza, no culpa, irritación porque la habían descubierto. Mamá, de verdad no entiendo por qué estás tan molesta. No es como si fuéramos a dejarla abandonada. La mensualidad es de 1,200 pesos. Usted recibe 4,500 de pensión. Le sobra dinero. Me sobra dinero. Le sobra dinero a la señora Esperanza después de 30 años de trabajo, después de criar 2 hijos sola cuando su papá nos abandonó, después de pagar escuelas, uniformes, útiles, medicinas cuando se enfermaban, después de darles todo lo que tenía y lo que no tenía. Carmen, esos 1,200 pesos son la tercera parte de mi pensión. Son mis medicinas para la presión y la diabetes. Son los servicios de luz y gas. Son la comida que ustedes vienen a comer aquí todos los días. Bueno, pues entonces ya no vendremos tan seguido, dijo Javier con un tono que jamás le había escuchado, un tono duro,
Cortante. El carro ya está comprado, doña Esperanza. El contrato está firmado. No hay vuelta atrás. Lo que sí podemos hacer es empezar a depositar nosotros las mensualidades a partir del mes que viene. A partir del mes que viene. Como si los 2 meses que ya habían robado de mi cuenta no importaran. Como si el engaño no importara. Como si mi consentimiento no importara. ¿Y si yo hubiera necesitado ese dinero? ¿Y si hubiera tenido una emergencia médica? ¿Y si hubiera querido comprarme algo con mi propio dinero? Carmen suspiró, como si fuera una niña caprichosa haciendo berrinche por algo sin importancia. Mamá, usted nunca gasta dinero en nada. Siempre dice que no necesita esto, que no necesita aquello. Nosotros sí necesitábamos el carro. Javier. Maneja casi 2 horas todos los días en transporte público. Yo tengo que llevar a los niños a la escuela. Era una necesidad real. Una necesidad real. Su comodidad era una necesidad real, pero mi derecho a decidir qué hacer con mi dinero era un capricho de vieja dramática. ¿Y mi necesidad de que me respeten? ¿Esa no cuenta? Se miraron otra vez. Esta vez fue una mirada diferente. Una mirada que decía, ya está empezando con sus cosas de vieja susceptible. Rosa, mi nieta de 16 años, entró en ese momento por la puerta trasera, como siempre hacía cuando llegaba de la escuela. Era una chica inteligente, la única que realmente conversaba conmigo, la que se interesaba por mis historias. De cuando era joven, la que me había enseñado a usar la computadora con paciencia. Hola, abuela. Hola, mamá. Hola, papá. ¿Por qué tienen esas caras tan serias? Rosa, salúdanos y vete a tu cuarto a hacer la tarea, le dijo Carmen con esa voz cortante que usaba cuando no quería explicaciones. Pero Rosa era observadora. Miró los documentos del banco que yo tenía sobre la mesa, miró nuestras caras tensas, miró hacia la ventana donde se veía el carro. ¿Es por el carro? Rosa, te dije que te fueras a tu cuarto. Pero mamá, si ya sé que el carro está a nombre de la abuela. La otra vez escuché cuando papá le dijo por teléfono a mi tío Luis que habían conseguido arreglarlo del crédito usando los papeles. De la vieja. El silencio que siguió fue ensordecedor. Carmen se puso roja de vergüenza y enojo. Javier apretó los puños. Y yo sentí como algo dentro de mi pecho se rompía definitivamente. La vieja. Me habían llamado la vieja cuando hablaban de usar mis documentos. No mi mamá o doña Esperanza, la vieja, como un objeto, como una herramienta útil para conseguir lo que necesitaban. Rosa, vete a tu cuarto ahora mismo, gritó Javier. Pero Rosa me miró a los ojos, y en esa mirada vi algo que no había visto en los ojos de su mamá en mucho tiempo. Respeto genuino. Abuela, ¿estás bien? Sí, mi niña, estoy bien, ve a hacer tu tarea. Rosa salió, pero antes de irse, me apretó la mano de una manera que me decía, yo sí te respeto, yo sí te quiero. Carmen trató de retomar el control de la situación. Mamá, Rosa es muy chica para entender estas cosas de adultos. Lo que usted escuchó fue sacado de contexto. ¿Qué contexto puede tener llamarme la vieja cuando hablan de usar mis documentos sin mi permiso? Ay, mamá, no sea así. Usted sabe que Javier la quiere mucho. Solo fue una forma de hablar. Una forma de hablar. Como si el desprecio fuera solo vocabulario casual. En ese momento tomé una decisión que cambiaría todo. Miré a mi hija y a mi yerno, a estas 2 personas que habían decidido que mi dignidad, mi consentimiento y mi dinero eran cosas de las que podían disponer libremente, y algo dentro de mí se endureció como el acero. Carmen, Javier, quiero que se vayan de mi casa. Mamá, no sea exagerada. Quiero que se vayan ahora, y mañana temprano voy a ir al banco a arreglar este problema. ¿Qué problema, mamá? Ya le dijimos que nosotros vamos a pagar las mensualidades. El problema es que compraron un carro con mi identidad sin mi consentimiento. Eso en cualquier lugar se llama fraude. Javier se puso de pie bruscamente. Doña Esperanza, no exagere.
Aquí no hay ningún fraude. Carmen es su hija. Usted nos dio esos documentos. Nosotros estamos viviendo en la misma ciudad. No es como si nos fuéramos a desaparecer con el carro. Yo no les di esos documentos para que compraran un carro. Yo se los di para que me ayudaran con mi trámite de pensión. Bueno, pero el resultado es el mismo. Los papeles estaban ahí. Nosotros los usamos para algo que beneficia a la familia. Beneficia a la familia. Su definición de familia no me incluía como persona con derechos, solo como fuente de recursos. Carmen se acercó y trató de abrazarme. Mamá, no se ponga así. Usted sabe que la queremos mucho. Solo queríamos resolver nuestros problemas sin molestarla. Ya después íbamos a explicar todo. Después, siempre después. Después de que ya no hubiera vuelta atrás, después de que ya fuera un hecho consumado, después de que mi opinión ya no importara. Carmen, en estos 68 años de vida he aprendido algo. Cuando alguien te respeta, te consulta antes de tomar decisiones que te afectan. Cuando alguien no te respeta, te pide perdón después de hacer lo que se le da la gana. Entonces, ¿qué quiere que hagamos, mamá? Lo que quería era que me devolvieran mi dignidad. Lo que quería era que me pidieran perdón de verdad. No, con excusas y justificaciones. Lo que quería era que entendieran que había límites, que yo no era su objeto personal para usar cuando les convenía. Pero mirando sus caras, viendo cómo Javier revisaba su reloj impaciente por volver al trabajo, viendo cómo Carmen suspiraba como si toda esta conversación fuera una pérdida de tiempo, entendí algo muy doloroso. Ellos no iban a cambiar. No porque no pudieran, sino porque no querían. Para ellos, yo era la vieja conveniente que cocinaba, cuidaba nietos y tenía buen historial crediticio. Nada más. Lo que quiero es que se vayan, ahora. Se fueron, pero antes de salir, Javier se volteó. Doña Esperanza, espero que mañana esté más calmada para hablar con sensatez. No creo que sea inteligente crear problemas familiares por algo que se puede resolver fácilmente. Problemas familiares. Yo estaba creando problemas familiares por no dejarme robar en silencio. Cuando se fueron, me senté otra vez en mi mesa de cocina. La casa se sintió diferente, como si algo hubiera cambiado para siempre. Miré hacia la ventana y vi el carro. Azul, ese Nissan Versa que legalmente era mío pero que jamás había elegido comprar. Rosa bajó de su cuarto 1 hora después. Abuela, ¿estás enojada con mis papás? No estoy enojada, mi niña. Estoy triste. ¿Por qué estás triste? Me quedé callada un momento, pensando cómo explicarle a una adolescente algo que yo misma estaba tratando de entender. Rosa, ¿tú qué harías si tus amigas tomaran prestada tu mochila sin pedírtela y cuando las confrontaras te dijeran que no pasa nada porque de todas formas ustedes son amigas? Rosa lo pensó un momento. Me molestaría, porque aunque seamos amigas, mi mochila es mía. Si la necesitan, pueden pedírmela prestada, pero no tomarla sin preguntar. Exacto. Y si después te dijeran que eres exagerada por molestarte, ¿cómo te sentirías? Peor, porque no solo tomaron mi mochila, sino que encima me dicen que está mal que me moleste. Smart girl. Mi nieta entendía en 5 minutos lo que su mamá y su papá se negaban a entender después de 68 años de conocerme. Abuela, ¿el carro realmente está a tu nombre? Sí, mi niña. ¿Y ellos? ¿Nunca te preguntaron si podían comprarlo? No. ¿Y están gastando tu dinero para pagarlo? Sí. Rosa se quedó callada un momento. Eso está mal, abuela. Muy mal. Esa noche no pude dormir. Me quedé despierta pensando en todos los sacrificios que había hecho por Carmen. Cuando tenía 8 años y se enfermó de neumonía, yo trabajé turnos dobles durante 3 meses para pagar los médicos y medicinas porque no teníamos seguro médico. Cuando quiso estudiar la preparatoria en una escuela privada porque sus amigas iban ahí, yo dejé de comprarme ropa durante 2 años para pagar las colegiaturas. Cuando se casó con Javier,
Yo vendí las joyas que me había dejado mi mamá para ayudarles con la boda y el anticipo de su departamento. Cuando nació Rosa, yo cuidé a la bebé los primeros 6 meses para que Carmen pudiera regresar a trabajar sin pagar guardería. Durante 16 años había sido la abuela que cocinaba todos los domingos, que cuidaba a Rosa cuando tenía fiebre, que prestaba dinero sin fechas de pago, que nunca reclamaba cuando llegaban tarde o cancelaban planes conmigo. Y ahora descubría que para ellos yo era la vieja, cuyos documentos se podían usar sin consulta. El martes por la mañana me levanté temprano y me vestí con mi mejor vestido, ese azul marino que había comprado para la boda de mi sobrina el año pasado. Me peiné con cuidado y hasta me puse un poco de labial. Si iba a enfrentar esta situación, lo haría con toda la dignidad que me quedaba. El banco abría a las 9. Yo llegué a las 8:45 y fui la primera en la fila. Cuando me atendió el ejecutivo, un joven muy educado, llamado licenciado Martínez, le expliqué toda la situación. Señora Esperanza, lo que me está contando es muy grave. ¿Usted está segura de que nunca firmó ningún documento para este financiamiento? Completamente segura. Yo ni siquiera sabía que existía hasta que vi el cargo en mi estado de cuenta. ¿Y tiene forma de comprobar que sus documentos fueron usados sin su consentimiento? Le conté sobre la conversación que había escuchado Rosa, sobre cómo Carmen y Javier habían admitido usar copias de mis documentos que tenían desde el trámite de mi pensión. El licenciado Martínez revisó mi expediente en su computadora. Señora, veo aquí que efectivamente el financiamiento se aprobó con base en sus ingresos por pensión, pero las firmas en el contrato... Necesitaríamos hacer un peritaje caligráfico para determinar si realmente son suyas. Hágalo, le dije sin dudar. ¿Está usted segura? Este tipo de investigaciones pueden tener consecuencias legales serias para las personas involucradas. Miré por la ventana del banco. Afuera, la vida seguía normal. La gente caminaba a sus trabajos, los niños iban a la escuela, las señoras hacían sus compras. Nadie sabía que en esa oficina una mujer de 68 años estaba tomando la decisión más difícil de su vida. Licenciado Martínez, ¿usted tiene hijos? Sí, señora, 2. ¿Los quiere mucho? Por supuesto. ¿Haría cualquier cosa por ellos? Sí, creo que sí. ¿Usaría usted la identidad de su papá o su mamá para conseguir un préstamo sin decirles? El joven se quedó callado un momento. No, señora, eso no estaría bien. Entonces ya sabe por qué estoy aquí. Haga la investigación. Salí del banco sintiéndome extraña. Por un lado, tenía miedo de las consecuencias de lo que acababa de hacer. Por el otro, por primera vez en mucho tiempo, sentía que había defendido mi dignidad. Cuando llegué a mi casa, Carmen ya me estaba esperando en la puerta. Venía sola, sin Javier, y tenía una expresión preocupada. Mamá, Rosa me contó que salió muy temprano toda arreglada. ¿A dónde fue? Al banco. Vi cómo se puso pálida. ¿Qué hizo en el banco? Lo que tenía que hacer, Carmen. Mamá, espero que no haya hecho ninguna tontería. Ayer hablamos con Javier y decidimos que vamos a transferirle las mensualidades. A partir de este mes, el problema ya está resuelto. El problema ya está resuelto. Para ellos, transferir dinero borraba la traición, el engaño, la falta de respeto. Carmen, siéntate. Se sentó a mi lado en el sillón de la sala, donde tantas veces habíamos platicado cuando ella era chica y me contaba sobre la escuela, sus amigas, sus sueños. Hija, durante toda tu vida yo te enseñé valores. Te enseñé que la honestidad es lo más importante. Te enseñé que hay que respetar a los demás. Te enseñé que la familia se cuida, pero también se respeta. Mamá, yo la respeto. No, Carmen, no me respetas. Si me respetaras, habrías venido conmigo antes de usar mis documentos. Si me respetaras, no me habrían llamado la vieja cuando hablaban de cómo conseguir el crédito. Si me respetaras, no estarías justificando lo que hicieron en lugar de pedir perdón. Carmen empezó a llorar,
Mamá, nosotros no queríamos lastimarla. Solo necesitábamos el carro y sabíamos que si le preguntábamos, usted iba a preocuparse por el dinero, iba a decir que no podía ayudarnos, iba a sacrificarse. Otra vez por nosotros. ¿Y qué tiene de malo que yo decida si quiero sacrificarme o no? ¿No es mi derecho elegir qué hacer con mi dinero y mi crédito? Sí, pero... No hay peros, Carmen. Ustedes decidieron por mí. Me quitaron el derecho a decidir sobre mi propia vida. Lloró más fuerte. ¿Qué hizo en el banco, mamá? Reporté que mis documentos fueron usados sin mi consentimiento. Sé. Quedó callada, con los ojos muy abiertos. ¿Qué significa eso? Significa que el banco va a investigar si las firmas del contrato realmente son mías. Y cuando descubran que no lo son, va a haber consecuencias. Mamá, no puede hacer eso. Somos su familia. Precisamente por eso duele tanto, Carmen, porque son mi familia y aún así decidieron traicionarme. Carmen se puso de pie. Mamá, usted no puede destruir a su propia familia por un malentendido. Yo no estoy destruyendo nada. Ustedes ya destruyeron mi confianza cuando decidieron mentirme y usar mi identidad. Pero somos sus hijos. Todo lo que tenemos algún día va a ser nuestro de todas formas. Y ahí estaba la verdad. Todo lo que tengo algún día va a ser de ellos. Entonces, ¿para qué esperar? ¿Para qué pedir permiso? ¿Para qué respetar mi derecho a decidir? Carmen, vete de mi casa. Mamá, vete y dile a Javier que mañana van a recibir una llamada del banco. Se fue llorando, pero no eran lágrimas de arrepentimiento. Eran lágrimas de una niña caprichosa a la que le habían quitado un juguete. Esa noche, Rosa vino a verme. Abuela, mamá y papá están muy enojados. Dicen que tú vas a meter a la familia en problemas. ¿Tú qué crees, Rosa? Yo creo que ellos se metieron solos en problemas cuando usaron tus papeles sin preguntarte. Mi nieta inteligente, la única que entendía. Abuela, ¿qué va a pasar? No lo sé, mi niña, pero por primera vez en mucho tiempo hice algo para defenderme. Rosa me abrazó fuerte. Yo te apoyo, abuela. Lo que hicieron está mal. Al día siguiente, miércoles, el licenciado Martínez me llamó temprano. Señora Esperanza, ya tenemos los resultados preliminares del análisis caligráfico. Las firmas del contrato definitivamente no son suyas. Vamos a proceder a cancelar el financiamiento y a reportar el caso a las autoridades correspondientes. ¿Qué significa eso para mi hija y mi yerno? Significa que van a tener que enfrentar cargos por uso indebido de identidad y fraude financiero. Es un delito grave, señora. Colgué el teléfono con las manos temblorosas. Una parte de mí se sentía aliviada. Finalmente, alguien más entendía que lo que habían hecho estaba mal. Otra parte de mí se sentía aterrorizada. ¿Realmente estaba dispuesta a que mi propia hija enfrentara consecuencias legales? Pero entonces recordé la cara de Javier cuando me dijo que no fuera dramática. Recordé a Carmen llamándome exagerada. Recordé que me habían llamado la vieja cuando planeaban usar mis documentos. Y me di cuenta de que sí, estaba dispuesta, porque después de 68 años de sacrificarme por otros, finalmente había aprendido a sacrificarme por mí misma. El carro azul seguía estacionado afuera de mi casa, pero ya no me dolía verlo, porque ahora sabía que era mío, completamente mío, y que muy pronto podría decidir qué hacer con él. Por primera vez en años, me sentí dueña de mi propia vida. Y esa sensación, descubrí, no tenía precio. Los siguientes días pasaron como en una pesadilla que no podía despertar. Cada mañana me levantaba esperando que todo hubiera sido un mal sueño, pero ahí estaba el Nissan Versa azul, recordándome que mi propia hija me había traicionado de la manera más dolorosa posible. El jueves por la mañana, mientras tomaba mi café en la mesa de la cocina, empecé a recordar todas las señales que había ignorado. Durante los últimos meses, Carmen y Javier habían estado visitándome más seguido de lo normal,
pero no para conversar conmigo o preguntarme cómo estaba. Venían, comían, usaban mi lavadora, a veces se quedaban viendo televisión en mi sala mientras yo lavaba sus platos, y se iban sin siquiera preguntarme si necesitaba algo. Recordé la vez, hace 3 meses, cuando Carmen llegó con una carpeta llena de papeles y me dijo que necesitaba revisar mis documentos para asegurarse de que todo estuviera en orden con mi pensión. Yo, como siempre confiando en ella, le di todas mis identificaciones, comprobantes de ingresos, estados de cuenta. Se quedó casi 2 horas revisando todo, tomando fotos con su teléfono para tener respaldos digitales. Mamá, por si se pierden los originales. Ahora entendía que no estaba respaldando nada. Estaba fotografiando mis documentos para usarlos en el banco. Recordé también cuando Javier empezó a preguntarme cosas extrañas sobre mi historial crediticio. Doña Esperanza, ¿usted alguna vez ha tenido tarjetas de crédito? ¿Ha pedido préstamos? ¿Tiene alguna deuda pendiente? Yo le contestaba con orgullo que jamás había debido ni un peso, que siempre había vivido con lo que tenía, que mi crédito estaba limpio, porque mi papá me había enseñado que el que debe no duerme tranquilo. Javier asentía y decía que eso era muy bueno, que ojalá más gente fuera como yo. Pero no era admiración lo que veía en sus ojos, era cálculo. Estaba evaluando qué tan útil podía ser mi buen historial crediticio para sus planes. El viernes llegó Rosa de la escuela más callada de lo normal. Se sentó conmigo en la cocina mientras yo pelaba papas para la comida. Abuela, ¿es cierto que mamá y papá van a tener problemas con la policía? ¿Quién te dijo eso? Los escuché hablando anoche. Papá estaba muy enojado, decía que tú habías exagerado las cosas y que ahora por tu culpa él podía perder su trabajo. Mi corazón se apretó. No por Javier, sino por Rosa. Esta niña no tenía la culpa de tener padres que no sabían respetar a los demás. Rosa, ¿tú entiendes por qué hice lo que hice? Sí, abuela, porque ellos tomaron tus cosas sin permiso. Exacto. Y cuando alguien toma las cosas de otros sin permiso, hay consecuencias. Pero mamá dice que tú eres mala por meterlos en problemas. Dice que las familias deben apoyarse, no lastimarse. Esas palabras me dolieron más que cualquier otra cosa. Carmen estaba manipulando a Rosa, haciéndola creer que yo era la mala por defender mis derechos. Rosa, ven acá. Se acercó y se sentó en la silla de al lado. Mi niña, déjame preguntarte algo. Si alguien te lastima y tú te defiendes, ¿quién es el malo? ¿La persona que te lastimó o tú por defenderte? Rosa lo pensó un momento. La persona que me lastimó. Exacto. Yo no metí a tus papás en problemas. Ellos se metieron solos cuando decidieron usar mis documentos sin preguntarme. ¿Pero qué va a pasar con nosotros? Mamá dice que tal. ¿Ves? Tengamos que mudarnos si papá pierde el trabajo. Mi corazón se partió. Rosa no merecía pagar por los errores de sus padres, pero tampoco podía dejar que Carmen la usara para manipularme. Rosa, pase lo que pase, tú siempre vas a tener un lugar en esta casa. Siempre. Lloró un poquito y me abrazó fuerte. Abuela, ¿por qué mis papás hicieron algo tan malo? No tenía respuesta para esa pregunta. O tal vez sí la tenía, pero era demasiado dolorosa para compartirla con una adolescente, porque durante años yo les había enseñado que podían tomar lo que necesitaran de mí sin consecuencias. Ese fin de semana fue el más silencioso que había tenido en años. Normalmente, los sábados y domingos mi casa se llenaba de ruido. Carmen llegaba con Rosa, a veces venía también mi hijo menor, Luis, con su esposa Patricia y mis otros 2 nietos. Cocinábamos juntos, veíamos películas, jugábamos cartas. Era el momento de la semana que más disfrutaba. Pero este sábado solo estaba yo, sentada en mi sala, mirando por la ventana, viendo pasar la vida sin poder participar en ella. Luis me llamó por teléfono en la tarde. Mamá, Carmen me contó lo que pasó. ¿Es cierto que los reportó al banco? Luis siempre había sido más sensato que Carmen, pero también más distante.
Vivía en el otro lado de la ciudad y solo nos veíamos en reuniones familiares. Trabajaba como contador en una empresa mediana y se las arreglaba bien económicamente, así que nunca me había pedido ayuda con dinero. Sí, Luis, es cierto. Mamá, ¿no cree que fue un poco exagerado? Digo, al final del día Carmen es su hija, seguramente había una forma de resolver esto en familia. Otra vez la misma canción. Exagerado. En familia. Como si el hecho de que fuera mi hija la que me robó hiciera el robo menos grave. Luis, ¿tú usarías mis documentos para sacar un crédito sin preguntarme? No, por supuesto que no. Entonces, ¿por qué está bien que Carmen lo haya hecho? Se quedó callado un momento. No estoy diciendo que esté bien, mamá. Solo digo que, bueno, Carmen tiene 2 hijos, Javier tiene un trabajo que necesita, ellos estaban desesperados por el carro. ¿Y yo no tengo derechos porque ellos estaban desesperados? No es eso, mamá. Es solo que, bueno, usted sabe que Carmen siempre ha sido más impulsiva, más complicada. Tal vez no pensó bien las cosas. Complicada, impulsiva, bonitas palabras para disfrazar el robo y la traición. Luis, déjame preguntarte algo. Si Patricia usara los documentos de tu suegra para comprar algo sin preguntarle, ¿tú la defenderías diciendo que es impulsiva? Otra pausa larga. No, probablemente estaría muy molesto con ella. Entonces, ¿por qué esperan que yo no esté molesta con Carmen? Porque usted es nuestra mamá. Las mamás siempre perdonan. Las mamás siempre perdonan. Como si ser madre me quitara el derecho a sentir dolor, rabia, traición. Como si mi único papel en la vida fuera absorber los golpes de mis hijos sin derecho a defenderme. Luis, ser mamá no significa ser tonta. Ser mamá no significa dejar que mis hijos me falten al respeto sin consecuencias. Mamá, está bien, entiendo que esté molesta, pero ¿reportarlos al banco? ¿Sabe que Carmen podría ir a la cárcel? Por primera vez en la conversación sentí una punzada de miedo real. ¿Cárcel? ¿Mi hija podría ir a la cárcel por lo que había hecho? ¿Estás seguro de eso? Mamá, usar documentos de otra persona para obtener crédito es fraude. El fraude es un delito grave. Si el banco decide presionar los cargos... No terminó la frase, pero no necesitaba hacerlo. Entendí perfectamente lo que estaba implicando. Esa noche no pude dormir. Me quedé acostada en mi cama, mirando el techo, pensando en Carmen cuando era pequeña. Recordé cuando tenía 5 años y se enfermó de varicela. Durante una semana, no se separó de mí ni un minuto, lloraba si yo salía de su vista. Le daba de comer en la boca, le leía cuentos, le cantaba hasta que se quedara dormida. Recordé cuando cumplió 15 años y yo trabajé turnos extra durante 6 meses para darle la fiesta que quería. No era una quinceañera lujosa, pero fue bonita, con sus amigas, su vestido rosa que ella misma escogió, un pastel que encargué en la mejor pastelería del barrio. Recordé su graduación de la preparatoria. Yo era la única madre soltera en 1906. El evento, porque el papá de Carmen y Luis nos había abandonado cuando Carmen tenía 8 años. Pero ahí estaba yo, en primera fila, con mi vestido más elegante, llorando de orgullo cuando dijeron su nombre. Recordé su boda. Javier no me caía muy bien desde el principio, pero Carmen lo amaba, y eso me bastaba. Vendí las joyas de mi mamá para ayudar con los gastos, porque quería que Carmen tuviera el día perfecto que había soñado. Todos esos recuerdos me dolían ahora, porque me daba cuenta de que en algún momento, sin que yo me diera cuenta, Carmen había dejado de verme como su mamá para verme como su recurso. El lunes por la mañana sonó mi teléfono muy temprano. Era el licenciado Martínez del banco. Señora Esperanza, tenemos noticias. El banco ha decidido cancelar completamente el financiamiento del vehículo y recuperar la unidad. Como usted nunca autorizó el crédito, no tiene ninguna obligación de pagar las mensualidades restantes.
¿Qué significa eso exactamente? Significa que el carro va a ser reposeído por el banco y vendido para recuperar el dinero del préstamo. Su hija y su yerno van a tener que devolver el vehículo inmediatamente. ¿Y qué pasa con el dinero que ya se cobró de mi cuenta? Eso también va a ser reembolsado. Los 2.400 pesos que se descontaron durante estos 2 meses van a ser depositados de vuelta en su cuenta a más tardar el viernes. Sentí una mezcla de alivio y terror. Alivio porque mi dinero iba a regresar y porque ya no tendría que pagar por algo que nunca había decidido comprar. Terror porque sabía lo que esto significaba para Carmen y Javier. ¿Cuándo van a recoger el carro? Hoy en la tarde. Alrededor de las 3 de la tarde van a pasar por él. Colgué el teléfono y miré hacia la ventana. El Nissan Versa seguía ahí, estacionado donde lo habían puesto Carmen y Javier durante 2 meses, creyendo que habían salido ganando con su mentira. A las 2:30 de la tarde llegó una grúa del banco, seguida por un carro oficial. Yo estaba sentada en mi sala, pero podía ver todo perfectamente desde mi ventana. El conductor de la grúa tocó mi puerta. ¿Señora Esperanza García? Sí, soy yo. Venimos por el vehículo Nissan Versa que está registrado a su nombre. ¿Tiene usted las llaves? No tengo las llaves. Nunca las he tenido. El hombre consultó sus papeles. Entiendo. Vamos a proceder a remolcar el vehículo. ¿Los usuarios del carro se encuentran en casa? En ese momento llegó Carmen corriendo. Había visto la grúa desde la esquina y venía desesperada. Esperen, esperen. ¿Qué están haciendo? Señora, venimos a recuperar este vehículo por cancelación de crédito. Pero nosotros estamos pagando ese carro. No pueden llevárselo. Según nuestros registros, el crédito fue cancelado por uso no autorizado de documentos. El titular del I-100 Financiamiento reportó que nunca autorizó esta transacción. Carmen me miró con una furia que jamás había visto en sus ojos. Mamá, ¿cómo pudo hacer esto? Necesitamos ese carro. Carmen, tú sabías que este momento iba a llegar cuando decidiste usar mis documentos sin preguntarme. Pero somos su familia. Rosa necesita que la llevemos a la escuela. Javier necesita el carro para trabajar. Eso lo debieron haber pensado antes. Los empleados del banco continuaron con su trabajo. Engancharon el carro a la grúa mientras Carmen lloraba y gritaba. Que esto era injusto, que yo estaba destruyendo a mi propia familia. Los vecinos salieron a ver el espectáculo. Doña Socorro, que vivía en la casa de al lado, se acercó a preguntarme qué estaba pasando. Esperanza, ¿te están quitando el carro? ¿No puedes pagar las mensualidades? Antes de que yo pudiera responder, Carmen gritó. Mi mamá nos está haciendo esto por despecho. Nosotros compramos el carro para ayudar a la familia y ahora ella se lo está quitando porque se enojó. Doña Socorro me miró confundida. ¿Es cierto eso, Esperanza? En ese momento tuve que tomar una decisión. Podía quedarme callada y dejar que Carmen contara su versión de los hechos, haciendo que todos los vecinos pensaran que yo era una vieja cruel que le quitaba el carro a su hija. O podía defender mi verdad, aunque eso significara exponer públicamente lo que Carmen y Javier habían hecho. Socorro, Carmen y Javier compraron este carro usando mis documentos sin mi permiso. El financiamiento estaba a mi nombre, se estaba pagando con mi pensión y yo nunca autoricé nada de eso. El silencio que siguió fue ensordecedor. Doña Socorro, don Ramón de la casa de enfrente, doña Isabel que había salido a barrer su entrada, todos me miraron con los ojos muy abiertos. ¿Usaron tus documentos sin preguntarte? Le preguntó doña Socorro. Sí, durante 2 meses estuvieron descontando 1.200 pesos de mi pensión para pagar un carro que yo nunca supe que existía. Ahora todos miraron a Carmen, que se puso roja de vergüenza. No es así. Mamá está exagerando. Nosotros íbamos a pagarle las mensualidades. ¿Después de cuánto tiempo, Carmen? ¿Después de que me quedara sin dinero para mis medicinas? Don Ramón, que siempre había sido muy respetuoso conmigo,
se acercó. Esperanza, ¿en serio tu hija hizo eso? Sí, Ramón, por eso el banco se está llevando el carro. La expresión en la cara de don Ramón cambió completamente cuando miró a Carmen. Chamaca, ¿cómo pudiste hacerle eso a tu mamá? Una señora que se sacrificó toda la vida por ustedes. Carmen no tenía respuesta. Solo lloraba y repetía que yo era injusta, que estaba exagerando, que las familias deben apoyarse. Los empleados del banco terminaron su trabajo y se llevaron el carro. Cuando la grúa se alejó, Carmen se quedó parada en la banqueta, viendo cómo desaparecía el Nissan Versa azul que había causado tanto dolor. Se acercó a mí con los ojos llenos de lágrimas. Mamá, ¿ahora está contenta? ¿Ya se sintió vengada? Carmen, esto no es venganza, esto es justicia. Es lo mismo. No, no es lo mismo. Venganza sería lastimarte porque me lastimaste. Justicia es defenderte cuando te lastiman. Usted nos lastimó más a nosotros. Ahora Javier no tiene cómo ir al trabajo. Rosa no tiene cómo ir a la escuela. Carmen, ustedes tenían transporte público antes de tener ese carro. Pueden usarlo otra vez. No es lo mismo. Ya nos habíamos acostumbrado. Rosa estaba orgullosa de que sus papás tuvieran carro. ¿Y a qué costo, Carmen? ¿A costa de robarme a mí? Por primera vez en toda esta situación, Carmen se quedó callada. Tal vez por fin estaba empezando a entender la magnitud de lo que había hecho. Mamá, dijo con voz más suave, ¿de verdad no puede perdonarnos? ¿De verdad va a destruir a su familia por esto? Carmen, yo no estoy destruyendo nada. Ustedes destruyeron mi confianza cuando decidieron mentirme y usar mi identidad. Yo solo estoy tratando de reconstruir mi dignidad. Se fue sin decir nada, más caminando lentamente hacia la parada del autobús, porque ya no tenía carro para irse. Esa tarde, Rosa vino a verme. Estaba llorando. Abuela, mamá dice que todo esto es tu culpa. Dice que ahora papá va a perder el trabajo porque no tiene cómo llegar y que vamos a pasar hambre por tu culpa. Mi corazón se rompió otra vez. Carmen estaba usando a Rosa para manipularme emocionalmente, para hacerme sentir culpable por defender mis derechos. Rosa, ven acá. Se sentó conmigo en el sillón de la sala. Mi niña, quiero que entiendas algo muy importante. Tu papá no va a perder el trabajo por no tener carro. Había gente trabajando mucho antes de que existieran los carros. Hay autobuses, hay metro, hay muchas formas de llegar al trabajo. Pero mamá dice que es más difícil. Tal vez sea más difícil, Rosa, pero ¿sabes qué es más difícil todavía? Trabajar 30 años para tener una pensión que te alcance para vivir con dignidad y que tu propia hija use esa pensión sin preguntarte. Rosa se quedó pensando. Abuela, ¿por qué mamá me dice que tú eres mala, pero yo siento que lo que hicieron ellos está mal? Porque tú eres inteligente, mi niña, y porque tienes principios. Tu mamá está confundida ahora, está dolida, y cuando la gente está dolida, a veces dice cosas que no son justas. ¿Mamá va a ir a la cárcel? La pregunta que me aterrorizaba. No lo sé, Rosa, espero que no. Pero si pasa algo así, no va a ser mi culpa, va a ser consecuencia de las decisiones que tomaron tus papás. Rosa me abrazó fuerte. Abuela, yo no quiero que estemos peleados, te amo mucho. Yo también te amo, mi niña, y pase lo que pase entre tu mamá y yo, eso nunca va a cambiar. Esa noche, sentada sola en mi cocina, tomando mi té de manzanilla como todas las noches desde hace 20 años, me puse a pensar en todo lo que había pasado en esa semana. Una semana antes, yo era la abuela complaciente que cocinaba para toda la familia, que prestaba dinero sin preguntar cuándo se lo iban a devolver, que cuidaba nietos gratis, que nunca reclamaba nada. Ahora era la mujer que había defendido su dignidad, que había dicho no a ser tratada como un objeto, que había puesto límites por primera vez en su vida.
Me sentía triste, confundida, asustada, pero también, por primera vez en mucho tiempo, me sentía respetada. Al menos por mí misma. El teléfono sonó. Era Luis. Mamá, Carmen me contó que se llevaron el carro. Sí. Mamá, ¿está segura de que esto es lo que quiere? Todavía está a tiempo de retirar la denuncia, de arreglar las cosas en familia. Luis, déjame preguntarte algo. Si alguien usa tus documentos para sacar un crédito sin preguntarte, ¿tú retirarías la denuncia porque es familia? Es diferente, mamá. Nosotros somos sus hijos. ¿Y eso me quita derechos? No, pero... Mamá, Carmen está desesperada. Javier está furioso. Los niños están confundidos. ¿Vale la pena todo este dolor por un malentendido? Un malentendido. Mi propio hijo llamaba malentendido al robo de identidad. Luis, no fue un malentendido. Fue una decisión consciente de usar mis documentos sin mi permiso. Está bien, fue una mala decisión. ¿Pero no puede perdonar una mala decisión? ¿Y qué pasa con todas las buenas decisiones que yo tomé durante 40 años? ¿Todas las veces que me sacrifiqué por ustedes? ¿Todas las veces que puse sus necesidades antes que las mías? ¿Eso no cuenta para nada? Luis se quedó callado. Mamá, solo le pido que piense en Rosa. Ella no tiene la culpa de lo que hicieron sus papás, pero está sufriendo las consecuencias. Luis, Rosa siempre va a tener un lugar conmigo, pero no voy a dejar que Carmen me manipule usando a mi nieta. ¿Y si Carmen va a la cárcel? ¿Rosa va a entender que su abuela metió a su mamá a la cárcel? Esa pregunta me perseguiría durante días, porque tenía razón. Rosa era la única verdaderamente inocente en toda esta situación, y ella iba a sufrir las consecuencias de las decisiones de todos los adultos involucrados. Pero también sabía que si yo cedía ahora, si retiraba la denuncia, por miedo a las consecuencias, Carmen nunca aprendería que hay límites que no se pueden cruzar. Y yo nunca me perdonaría haber sido cobarde cuando finalmente tuve la oportunidad de defenderme. Esa noche, por primera vez en semanas, dormí tranquila. No porque todo estuviera resuelto, sino porque por fin había encontrado el valor para luchar por mi propia dignidad. Mañana sería otro día, con nuevos desafíos, nuevas decisiones difíciles. Pero esta noche, la señora Esperanza García dormía en paz, sabiendo que había hecho lo correcto, aunque fuera lo más difícil. Una semana después de que se llevaran el carro, mi vida había tomado un rumbo que jamás imaginé. Por las mañanas, cuando me levantaba y veía el espacio vacío donde antes estaba estacionado el Nissan Versa, sentía una extraña mezcla de alivio y determinación que crecía más fuerte cada día. El miércoles por la mañana recibí una llamada que cambiaría todo nuevamente. Señora Esperanza, habla el licenciado Martínez del banco. Tenemos una propuesta que creemos podría interesarle. ¿Qué tipo de propuesta? El vehículo que recuperamos está en excelentes condiciones, prácticamente nuevo. Tenemos un programa especial para víctimas de fraude documentario, donde, si usted está interesada, puede adquirir el mismo vehículo por el valor de liquidación, que sería aproximadamente la mitad del precio original. Me quedé callada un momento, procesando lo que estaba escuchando. ¿Me está diciendo que puedo comprar el carro? Exactamente. Por 75,000 pesos, pagaderos en un año sin intereses o de contado con un descuento adicional del 10%. Considerando que usted fue la víctima en esta situación y que técnicamente el crédito original estaba respaldado por sus ingresos, el banco considera que es una oferta justa. 75,000 pesos. Yo tenía 20,000 pesos ahorrados en mi cuenta de inversiones, dinero que había estado guardando para emergencias durante años sin nunca usarlo porque siempre pensaba que podía necesitarlo más adelante. Licenciado Martínez, ¿puedo pensarlo? Por supuesto, señora, pero le sugiero que no se tarde mucho. Es una muy buena oportunidad. Colgué el teléfono
y me quedé sentada en mi cocina, mirando hacia la ventana donde antes estaba el carro. Una idea loca comenzó a formarse en mi mente. Una idea que hace una semana habría considerado imposible, pero que ahora, después de todo lo que había pasado, comenzaba a tener sentido. ¿Qué pasaría si yo comprara el carro? ¿Qué pasaría si la señora Esperanza García, que nunca había manejado en su vida, que siempre había dependido del transporte público o de que otros la llevaran a lugares, comprara su propio vehículo? ¿Qué pasaría si, a los 68 años, finalmente hiciera algo solo para mí? Esa tarde fui a visitar a mi vecina Socorro, que había sido mi amiga durante más de 20 años. Socorro, necesito tu consejo sobre algo. Claro, Esperanza. Después de todo lo que ha pasado esta semana, imagino que tienes muchas cosas en la cabeza. Le conté sobre la oferta del banco. Socorro me escuchó con atención, asintiendo de vez en cuando. ¿Y tú qué quieres hacer? Me preguntó cuando terminé. Esa es la cosa, Socorro. Por primera vez en mi vida, no sé qué es lo que yo quiero hacer. Siempre he hecho lo que mis hijos necesitaban, lo que mi familia esperaba, lo que era práctico y sensato. ¿Pero qué? ¿Te dice tu corazón? Mi corazón. Hacía tanto tiempo que no me preguntaba qué me decía mi corazón. Mi corazón me dice que compre el carro, que tome clases de manejo, que aprenda a manejar a los 68 años, no porque lo necesite, sino porque quiero hacerlo. Socorro sonrió. Entonces ya sabes qué hacer. ¿Pero no es una locura? ¿Una mujer de mi edad aprendiendo a manejar? Esperanza, después de lo que acabas de vivir, después de defender tu dignidad como lo hiciste, aprender a manejar me parece la cosa más sensata del mundo. Esa noche no pude dormir, pero por primera vez no era por tristeza o preocupación, era por emoción. Por primera vez en décadas estaba emocionada por algo que iba a hacer solo para mí. Al día siguiente llamé al licenciado Martínez. Quiero comprar el carro. Excelente decisión, señora Esperanza. ¿Prefiere el plan de pagos o de contado? Quiero pagarlo completo hoy mismo. Hubo una pausa del otro lado. ¿Está segura? Es una cantidad considerable. Estoy completamente segura. 2 horas después, estaba en el banco, firmando papeles para convertirme en la propietaria oficial del Nissan Versa azul que Carmen y Javier habían comprado ilegalmente a mi nombre. La ironía de la situación no se me escapaba. El carro que habían conseguido mintiendo, robando y traicionando, ahora era legítimamente mío, comprado con mi dinero, a mi nombre, por mi propia decisión. Cuando salí del banco con las llaves en mi bolsa, me sentí como una niña con juguete nuevo. Llamé a la escuela de manejo que estaba cerca de mi casa. Buenos días, quiero inscribirme para tomar clases de manejo. Claro, señorita. ¿Cuántos años tiene? 68. Hubo una pausa. ¿Perdón? ¿Dijo 68? Sí. ¿Hay algún problema? No, para nada. Es solo que, bueno, la mayoría de nuestros estudiantes son jóvenes. ¿Estás segura de que quiere aprender a manejar a su edad? Nunca he estado más segura de algo en mi vida. Perfecto. ¿Cuándo quiere empezar? Hoy mismo, si es posible. Mi instructor se llamaba Roberto, un hombre de unos 40 años, muy paciente y respetuoso. Cuando llegué a la escuela y me vio bajar de un taxi, se acercó sonriendo. ¿Usted? ¿Es la señora Esperanza? Sí, soy yo. Es un honor trabajar con usted. Debo decirle que en mis 15 años como instructor nunca había tenido una estudiante de su edad. Estoy muy emocionado. Yo también estoy emocionada, Roberto. Mi primera clase fue una mezcla de terror y euforia. Roberto me enseñó lo básico, los pedales, el volante, los espejos, las señales. Todo era nuevo, extraño, emocionante. Señora Esperanza, ¿puedo preguntarle qué la motivó a aprender a manejar ahora? Mientras practicaba estacionar el carro de la escuela en un lote vacío, pensé en cómo responder esa pregunta. Roberto,
Durante 68 años he dependido de otros para moverme. De mis padres cuando era niña, de mi esposo cuando estaba casada, de mis hijos cuando enviudé. Ahora quiero depender de mí misma. Roberto sonrió. Esa es la mejor razón que he escuchado para aprender a manejar. Después de mi primera clase, caminé hasta el banco donde tenía estacionado mi Nissan Versa. Mi Nissan Versa. Todavía me costaba trabajo creer que esas palabras fueran ciertas. Lo miré durante varios minutos. Era exactamente el mismo carro que había visto estacionado frente a mi casa durante 2 meses, pero ahora se veía completamente diferente. Ahora se veía como libertad. Saqué las llaves de mi bolsa y las sostuve en mi mano. Eran pesadas, sólidas, reales. Eran la prueba física de que había tomado control de mi vida. El viernes por la tarde, después de mi tercera clase de manejo, Rosa vino a visitarme. Se veía triste, confundida. Abuela, mamá dice que tú compraste el carro que era de nosotros. Rosa, siéntate conmigo. Se sentó en el sillón de la sala, con esa expresión seria que a veces me recordaba tanto a mí cuando era joven. Mi niña, ese carro nunca fue de ustedes. Estaba a mi nombre, se pagaba con mi dinero, y yo nunca lo autoricé. Pero mamá dice que tú nos lo quitaste por venganza y que ahora lo compraste para lastimarnos más. Mi corazón se apretó. Carmen seguía manipulando a Rosa, usando a mi nieta como arma emocional contra mí. Rosa, ¿tú qué piensas? ¿Crees que yo haría algo para lastimarte a ti? No, abuela, pero no entiendo por qué compraste el carro si no sabes manejar. ¿Por qué? Voy a aprender. Rosa abrió los ojos muy grandes. ¿Vas a aprender a manejar? Sí, ya empecé a tomar clases. ¿En serio? ¿A tu edad? Rosa, ¿por qué todo el mundo cree que a mi edad ya no puedo aprender cosas nuevas? Se quedó pensando un momento. No sé, supongo que porque normalmente la gente aprende a manejar cuando es joven. Bueno, pues yo no soy normalmente la gente. Yo soy la abuela que a los 68 años decidió que ya era hora de hacer cosas para mí. Rosa sonrió por primera vez desde que había llegado. Eso suena genial, abuela. ¿Verdad que sí? ¿Puedo ir contigo a una clase? Claro, que sí, mi niña. El sábado, Rosa me acompañó a mi clase de manejo. Roberto se emocionó mucho cuando supo que era mi nieta. Señora Esperanza, qué bonito que su nieta la apoye en este proceso. Rosa es muy especial, le dije, apretando la mano de mi nieta. Durante la clase, Rosa se sentó en el asiento de atrás mientras yo practicaba manejar en calles con poco tráfico. Al principio estaba nerviosa, pero Roberto era tan paciente que poco a poco me fui relajando. Abuela, se ve que estás aprendiendo rápido, me dijo Rosa cuando paramos para descansar. ¿Tú crees? Sí, y se ve que te divierte. Tenía razón, me estaba divirtiendo. Por primera vez en mucho tiempo estaba haciendo algo que me emocionaba, que me retaba, que me hacía sentir viva. Esa tarde, mientras Rosa y yo tomábamos helado en una nevería, cerca de la escuela de manejo, me hizo una pregunta que me sorprendió. Abuela, ¿por qué mis papás hicieron lo que hicieron? ¿Qué quieres decir? ¿Por qué usaron tus papeles sin preguntarte? ¿No sabían que te iba a doler? Era una pregunta difícil de responder, especialmente para una adolescente. Rosa, a veces las personas se acostumbran tanto a que alguien los ayude que olvidan que esa persona también tiene sentimientos y derechos. Como cuando yo me acostumbré a que tú me hicieras la tarea y ya no te agradecía. Algo así, mi niña, pero lo que hicieron tus papás fue mucho más serio. Lo sé, pero ¿crees que realmente querían lastimarte? No creo que quisieran lastimarme, Rosa. Creo que simplemente no pensaron en mí como una persona con derechos. Me vieron como un recurso que podían usar. Rosa se quedó callada un momento, comiendo su helado. Abuela, ¿vas a perdonarlos? No lo sé, mi niña,
Perdonar no significa olvidar lo que pasó o permitir que vuelva a pasar. Pero, ¿los amas? Claro que amo a tu mamá, es mi hija, pero amar a alguien no significa dejar que te falten al respeto. El lunes por la mañana recibí una llamada inesperada. Era Javier. Doña Esperanza, necesitamos hablar. ¿Sobre qué, Javier? Sobre todo este problema. Sobre el carro, sobre la denuncia, sobre cómo arreglar las cosas. ¿Dónde está Carmen? Ella no quería llamarle. Está muy dolida. Dice que usted la traicionó. Yo la traicioné. La ironía de esa declaración era abrumadora. Javier, si Carmen no puede hablar conmigo directamente, entonces no. Tenemos nada de qué hablar. Doña Esperanza, por favor, escúcheme. El banco ya nos contactó. Van a proceder con cargos criminales. Carmen podría ir a la cárcel. Esas palabras me cayeron como agua helada. Por más enojada que estuviera con Carmen, la idea de que fuera a la cárcel me aterrorizaba. ¿Qué quieren que haga? Retire la denuncia. Dígales que fue un malentendido familiar, que usted ya no quiere proceder con el caso. Y a cambio, cambio nosotros. Bueno, nosotros le pedimos perdón y prometemos que nunca va a volver a pasar. ¿Y el carro? El carro ya es suyo. Nosotros ya no tenemos derecho a reclamarlo. Javier, ¿tú entiendes por qué estoy tan dolida? Hubo una pausa larga. Sí, doña Esperanza. Entiendo que lo que hicimos estuvo mal. Muy mal. Entonces, ¿por qué lo hicieron? Otra pausa. ¿Por qué? Porque pensamos que usted no se iba a dar cuenta, y porque sabíamos que aunque se diera cuenta, usted nos iba a perdonar como siempre. Su honestidad me golpeó como un rayo. Por fin alguien admitía la verdad. Habían abusado de mi amor incondicional. Habían calculado que podían lastimarme porque yo siempre los perdonaba. Javier, ¿sabes cuál es la diferencia entre perdonar y ser tonta? No, señora. Perdonar es cuando alguien se arrepiente de verdad y está dispuesto a cambiar. Ser tonta es cuando sigues permitiendo que te lastimen porque tienes miedo de defender tu dignidad. Doña Esperanza, nosotros sí nos arrepentimos. ¿Se arrepienten de haberme lastimado o se arrepienten de haber sido descubiertos? Javier no respondió inmediatamente. Se arrepienten de haber sido descubiertos, continué. Porque si se arrepintieran de haberme lastimado, Carmen estaría aquí hablando conmigo, pidiendo perdón, no enviándote a ti para que me convenzas de retirar la denuncia. Doña Esperanza, Carmen está muy orgullosa. Le cuesta trabajo admitir cuando se equivoca. Javier, yo no voy a retirar la denuncia. ¿Ni siquiera por Rosa? ¿Quiere que su nieta vea a su mamá ir a la cárcel? Esa pregunta me partió el corazón. Pero también me hizo darme cuenta de algo importante. Javier, si Carmen va a la cárcel, no va a ser por mi culpa. Va a ser por las decisiones que ella tomó. Yo no la obligué a usar mis documentos. Yo no la obligué a mentirme durante 2 meses. Yo no la obligué a llamarme la vieja cuando hablaba de cómo usar mi identidad. Pero usted puede evitar que eso pase. ¿Y qué lección le estaría enseñando a Rosa? ¿Que las mujeres tienen que aguantar cualquier abuso para mantener unida a la familia? ¿Que nuestros derechos no importan? Javier se quedó callado. La respuesta es no, Javier. No voy a retirar la denuncia. Colgué el teléfono con las manos temblando. Era la decisión más difícil que había tomado en mi vida, pero también sabía que era la correcta. Esa tarde fui a mi clase de manejo con una determinación renovada. Roberto notó inmediatamente que algo había cambiado. Señora Esperanza, se ve diferente hoy. ¿Diferente cómo? Más segura, más decidida. Durante la clase practicamos estacionarse en paralelo, una de las maniobras más difíciles. Al principio me costó trabajo, pero después de varios intentos logré estacionar perfectamente. Excelente, señora Esperanza. Está lista para su examen práctico. ¿En serio? En serio.
Ha aprendido más rápido que muchos estudiantes de 20 años. Cuando llegué a mi casa esa tarde, había una sorpresa esperándome. Luis estaba sentado en mi sala con Patricia, su esposa. Hola, mamá. Luis, Patricia, ¿qué hacen aquí? Mamá, necesitamos hablar sobre Carmen. ¿Qué pasa con Carmen? Mamá, ayer recibió la citación oficial. Si usted no retira la denuncia, Carmen va a tener que ir a juicio. Podría enfrentar hasta 3 años de cárcel. Patricia, que siempre había sido callada en los asuntos familiares, habló por primera vez. Doña Esperanza, nosotros entendemos que está dolida. Lo que hicieron Carmen y Javier estuvo muy mal, pero ¿vale la pena destruir a la familia por esto? Patricia, ¿tú usarías los documentos de tu suegra para sacar un crédito sin preguntarle? No, por supuesto que no. Entonces, ¿por qué esperan que yo lo permita? Luis se inclinó hacia adelante. Mamá, porque usted es nuestra madre. Porque las madres perdonan. Luis, ser madre no significa ser tonta. Ser madre no significa permitir que mis hijos adultos me falten al respeto sin consecuencias. Pero Carmen podría ir a la cárcel, mamá. Carmen podría ir a la cárcel por sus propias decisiones, Luis, no por las mías. Patricia se puso de pie. Doña Esperanza, ¿qué quiere que hagamos? ¿Qué necesita escuchar para perdonar a Carmen? Era una buena pregunta. ¿Qué necesitaba escuchar? Necesito que Carmen venga aquí y me pida perdón. No que me mande a Javier o a ustedes. Que ella venga y admita lo que hizo y por qué estuvo mal. ¿Y si hace eso, retirará la denuncia? No lo sé, pero sin eso, definitivamente no la retiraré. Luis y Patricia se miraron. Mamá, Carmen dice que no va a venir porque usted la traicionó. ¿Yo la traicioné? Ella dice que las madres no denuncian a sus hijos, sin importar lo que hagan. ¿Y qué dice sobre los hijos que no roban a sus madres? Luis suspiró. Mamá, Carmen está desesperada, está asustada, no está pensando con claridad. Luis, Carmen tuvo 2 meses para pensar con claridad, 2 meses para decirme la verdad, 2 meses para arreglar las cosas antes de que yo descubriera el engaño. No aprovechó ninguna de esas oportunidades. Se fueron sin lograr convencerme. De nada. Cuando se fueron, me senté en mi cocina y miré hacia la ventana donde ahora estaba estacionado mi carro. El carro que había comprado con mi dinero, a mi nombre, por mi propia decisión. Mañana tendría mi examen práctico de manejo. Mañana, por primera vez en mi vida, obtendría mi licencia de conducir. Mañana sería oficialmente independiente para moverme a donde quisiera, cuando quisiera, sin depender de nadie. Y pasado mañana, Carmen tendría que decidir si su orgullo era más importante que su libertad. Porque yo ya había tomado mi decisión. Después de 68 años de sacrificarme por otros, finalmente había aprendido a defenderme. Y esa lección, descubrí, no tenía precio. El martes por la mañana me levanté más temprano de lo normal. No porque tuviera que hacerlo, sino porque estaba emocionada. Hoy era el día de mi examen práctico de manejo. A los 68 años, finalmente obtendría mi licencia de conducir. Me vestí con mi mejor blusa azul, esa que roza siempre. Me dice que me hace ver elegante, y me peiné con especial cuidado. Si iba a hacer historia siendo la estudiante de mayor edad en aprobar el examen en esa oficina de tránsito, quería verme presentable. Roberto llegó puntual a las 8 de la mañana para acompañarme al examen. Señora Esperanza, ¿cómo se siente? Nerviosa y emocionada al mismo tiempo. Esa es la combinación perfecta. Significa que está lista. Durante el camino a la oficina de tránsito, Roberto me dio algunos consejos de última hora, pero yo apenas lo escuchaba. Tenía la mente en otras cosas. En cómo mi vida había cambiado completamente en estas últimas 2 semanas.
en cómo una traición tan dolorosa me había llevado a descubrir una fortaleza que no sabía que tenía. Señora Esperanza, ¿está escuchándome? Perdón. Roberto, estaba pensando en otras cosas. ¿Quiere hablar de ello? A veces ayuda a despejar la mente antes del examen. Le conté brevemente sobre la situación con Carmen, sobre la denuncia, sobre cómo había llegado a tener el carro que ahora iba a manejar en mi examen. Roberto me escuchó con atención y cuando terminé, me miró con respeto. Señora Esperanza, usted no solo va a aprobar el examen de manejo hoy, usted ya aprobó el examen más difícil de todos, el de defenderse a sí misma. Sus palabras me llegaron al corazón y me dieron la confianza que necesitaba. El examen duró 30 minutos. Manejé por calles de la ciudad, hice estacionamiento en paralelo, retrocedí en línea recta, obedecí todas las señales de tránsito. Cuando terminamos, el instructor oficial me miró sorprendido. Señora, ¿cuántos años tiene? 68. En mis 20 años haciendo exámenes, nunca había visto a alguien de su edad manejar tan bien en su primer intento. Eso significa que felicidades. Aprobó con calificación perfecta. Roberto gritó de alegría desde el asiento trasero. Yo me quedé paralizada por un momento, procesando lo que acababa de escuchar. ¿En serio aprobé? Con 1900. Calificación perfecta, señora. Es usted oficialmente una conductora licenciada. Cuando salimos de la oficina con mi licencia nueva en la mano, Roberto insistió en tomarme una foto junto a mi carro. Esta foto va directo al álbum de honor de la escuela, me dijo sonriendo. Manejé mi propio carro de regreso a casa por primera vez. Era una sensación indescriptible. Libertad, independencia, logro personal. A los 68 años había hecho algo que jamás pensé que haría. Cuando llegué a mi calle y estacioné frente a mi casa, doña Socorro salió, corriendo. Esperanza, ¿ya tienes tu licencia? Sí, aprobé. Qué maravilloso, tienes que llevarme a dar una vuelta. Con mucho gusto, Socorro, cuando quieras. Esa tarde, mientras organizaba mis documentos nuevos en mi mesa de la cocina, sonó el timbre. Era Rosa, pero venía acompañada de Carmen. Mi corazón empezó a latir más fuerte. Era la primera vez que veía a Carmen desde el día que se llevaron el carro. Hola, mamá. Carmen. Rosa se acercó y me abrazó. Abuela, mamá quiere hablar contigo. Miré a Carmen. Se veía diferente, más delgada, con ojeras, como si no hubiera dormido bien en días, pero también se veía humilde. Una expresión que no había visto en su cara en mucho tiempo. ¿Podemos sentarnos? Claro. Nos sentamos en la sala. Rosa se quedó parada junto a la puerta, como si no supiera si quedarse o irse. Rosa, ¿por qué no vas a la cocina y nos preparas agua de Jamaica? Sí, abuela. Cuando Rosa se fue, Carmen y yo nos quedamos solas por primera vez desde que había descubierto el engaño del carro. Mamá, vine a pedirle perdón. Las palabras que había estado esperando escuchar durante semanas. Pero ahora que las escuchaba, me di cuenta de que necesitaba más que palabras. ¿Por qué, Carmen? ¿Por qué lo hiciste? Carmen empezó a llorar. Porque somos egoístas. Porque durante años nos acostumbramos a que usted siempre dijera que sí a todo lo que le pedíamos. Porque pensamos que podíamos hacer lo que quisiéramos y usted nos iba a perdonar como siempre. ¿Y por qué no me preguntaron directamente? Porque sabíamos que usted se iba a preocupar por el dinero. Sabíamos que iba a decir que no podía ayudarnos, que no quería comprometer su pensión. Y nosotros queríamos el carro sin importar lo que usted quisiera. Su honestidad me dolió, pero también me liberó. Por fin alguien admitía la verdad completa. Carmen, ¿sabes cuánto me lastimaste? Ahora sí lo sé, mamá. No cuando lo hice, pero ahora sí. ¿Qué te hizo darte cuenta? Carmen se limpió las lágrimas con el dorso de la mano.
Cuando Rosa me preguntó por qué había usado sus papeles sin preguntarle. Cuando mi hija de 16 años entendió inmediatamente que lo que habíamos hecho estaba mal, y yo seguía justificándolo. Rosa regresó con el agua de Jamaica y se sentó en el sillón individual. «Mamá, ¿ya le dijiste a la abuela lo que decidiste?» Carmen miró a Rosa y luego me miró a mí. «Mamá, voy a declararme culpable». «¿Qué significa eso?» «Significa que voy a admitir ante el juez que sí usé sus documentos sin su permiso, que sí cometí fraude. No voy a pelear el caso ni voy a tratar de justificar lo que hice». Me quedé callada, procesando lo que estaba diciendo. ¿Y las consecuencias? Mi abogado dice que probablemente me den 2 años de libertad condicional y tendré que pagar una multa. No voy a ir a la cárcel, pero voy a tener antecedentes penales. ¿Por qué decidiste hacer eso? Porque es lo correcto, mamá. Porque hice algo malo y tengo que aceptar las consecuencias. Por primera vez en semanas, vi a la Carmen que había criado. La niña que cuando hacía algo malo, venía a confesármelo antes de que yo lo descubriera. La joven que asumía responsabilidad por sus errores. ¿Y Javier? Javier también se va a declarar culpable. Estamos de acuerdo en que es lo que tenemos que hacer. Rosa se inclinó hacia adelante. Abuela, mamá también quiere decirte otra cosa. Carmen asintió. Mamá, quiero que sepa que entiendo por qué no va a retirar la denuncia. Y que está bien. Yo tomé malas decisiones y tengo que vivir con las consecuencias. Carmen, ¿lo dices en serio? Completamente en serio. Durante estas semanas he estado enojada con usted, culpándola por meter a la familia en problemas. Pero ayer, hablando con Rosa, me di cuenta de que usted no metió a nadie en problemas. Nosotros nos metimos solos cuando decidimos robarle. Robar. Por fin había usado la palabra correcta. Rosa me ayudó a entender algo, continuó Carmen. Me preguntó cómo me sentiría si mi jefe usara mis datos personales para hacer algo sin mi permiso. Y me di cuenta de que estaría furiosa, que lo demandaría, que no me importaría que fuera mi jefe. Entonces entendí que usted tiene derecho a estar igual de furiosa conmigo. Miré a Rosa con orgullo. Mi nieta inteligente había logrado lo que ni Luis, ni Patricia, ni Javier habían podido. Hacer que Carmen entendiera realmente lo que había hecho. ¿Y ahora qué, Carmen? Ahora queremos reconstruir nuestra relación. Paso a paso, sin prisa, de la manera que usted quiera, si usted quiere. ¿Por qué ahora? ¿Por qué no hace 2 semanas? Porque hace 2 semanas yo todavía creía que usted me debía perdón automático por ser su hija. Ahora entiendo que el perdón se gana, no se exige. Rosa se acercó y se sentó entre Carmen y yo. Abuela, mamá también quiere contarte sobre el dinero. ¿Qué dinero? Carmen suspiró. Mamá, durante estos 2 años Javier y yo hemos estado tomando prestado dinero de usted. ¿Cómo? Cuando usted nos presta dinero para emergencias, nosotros nunca se lo devolvemos completamente. Guardamos algunas facturas de más, redondeamos hacia arriba los gastos, le decimos que necesitamos más de lo que realmente necesitamos. Mi corazón se hundió. La traición era aún más profunda de lo que había imaginado. ¿Cuánto dinero, Carmen? Alrededor de 15,000 pesos en los últimos 2 años. 15,000 pesos, dinero que yo había dado de buena fe, creyendo que realmente lo necesitaban para emergencias. ¿Por qué me lo cuentas ahora? Porque quiero empezar desde cero, con la verdad completa, y porque queremos devolverle todo ese dinero. ¿Cómo van a devolvérmelo si están teniendo problemas económicos? Vendimos algunas cosas, mi televisión nueva, las joyas que me había comprado el año pasado, algunos muebles, y Javier va a trabajar los fines de semana como chofer de Uber hasta que le paguemos todo. Me quedé callada un momento, procesando toda esta información. Carmen, ¿hay algo más que necesites contarme? No, mamá, eso es todo. Ya no quiero más mentiras entre nosotras. Rosa tomó mi mano. Abuela, ¿crees que pueden arreglar las cosas?
Miré a Carmen, que estaba esperando mi respuesta con lágrimas en los ojos. Carmen, aprecio que hayas venido a decirme la verdad. Aprecio que te vayas a declarar culpable. Aprecio que quieras devolverme el dinero. Pero necesito tiempo. Necesito tiempo para procesar todo esto, para decidir cómo quiero que sea nuestra relación de ahora en adelante. Lo entiendo, mamá. ¿En serio lo entiendes? Sí. Entiendo que la confianza se construye poco a poco y que yo la destruí. Entiendo que va a tomar tiempo reconstruirla. Rosa sonrió. Abuela, ¿Lepo? ¿Enseñas a mamá tu licencia nueva? Carmen me miró confundida. ¿Qué licencia? Tu mamá aprendió a manejar, le dijo Rosa orgullosa. Hoy aprobó su examen. La expresión en la cara de Carmen cambió completamente. Mamá, ¿usted aprendió a manejar? Sí, y compré el carro, el mismo carro que ustedes compraron ilegalmente a mi nombre. Carmen se quedó callada un momento, procesando la ironía de la situación. ¿Y cómo se siente? Me siento libre, Carmen. Por primera vez en décadas, me siento completamente libre. Me alegro por usted, mamá. En serio. Rosa se puso, de pie. Abuela, ¿les das un aventón a casa? Quiero que mamá vea que manejas súper bien. Miré a Carmen. ¿Quieres que te lleve a casa? Solo si usted quiere. Sí quiero. Durante el trayecto a casa de Carmen, el silencio fue cómodo por primera vez en semanas. Rosa iba en el asiento de copiloto, señalándome las calles, y Carmen iba atrás, observando en silencio. Mamá, maneja usted muy bien, dijo Carmen cuando llegamos a su casa. Gracias. ¿Puedo preguntarle algo? Claro. ¿Cómo se siente ser independiente después de tantos años? Pensé en su pregunta mientras veía su casa. Esa casa cuyo anticipo había pagado yo, donde había cuidado a Rosa cuando era bebé, donde había cocinado cientos de comidas familiares. Se siente como despertar después de un sueño muy largo. Carmen asintió. Mamá, gracias por traernos a casa, y gracias por todo. Cuando llegué a mi casa esa noche, me senté en mi cocina con un té de manzanilla y reflexioné sobre el día. Había obtenido mi licencia de conducir. Carmen había venido a pedirme perdón de verdad. Por primera vez en semanas me sentía esperanzada sobre la posibilidad de reconstruir nuestra relación. Pero también me sentía diferente. Ya no era la misma mujer que había sido antes de descubrir la traición. Esa mujer había muerto el día que encontró el cargo en su cuenta bancaria. La mujer que era ahora había nacido el día que decidió defenderse. El teléfono sonó. Era Luis. Mamá, Carmen me contó que hablaron hoy. Sí, hablamos. ¿Cómo se siente? Confundida, esperanzada, cautelosa. ¿Va a retirar la denuncia? No, Luis. Carmen va a aceptar las consecuencias de lo que hizo, y eso está bien. ¿Está segura? Completamente segura. Carmen necesita aprender que las acciones tienen consecuencias, y yo necesito que ella aprenda eso. ¿Y después? Después veremos, paso a paso. La semana siguiente fue extraña. Carmen me llamaba todos los días para preguntarme cómo estaba, para contarme sobre su día, para preguntarme si necesitaba algo, no para pedirme dinero o favores, sino genuinamente para saber de mí. Rosa venía a visitarme cada tarde después de la escuela. A veces traía la tarea y hacíamos juntas los problemas de matemáticas. Otras veces solo conversábamos sobre su día, sus amigos, sus planes para el futuro. El viernes por la tarde, Rosa llegó con una propuesta. Abuela, ¿quieres que vayamos a manejar juntas? Podemos ir al centro comercial. ¿Tu mamá sabe que estás aquí? Sí. Ella me dijo que te preguntara si querías que fuéramos las 3. ¿Las 3? Mamá quiere conocer lugares nuevos también. Dice que ahora que va a tener que usar transporte público,
quiere explorar rutas que no conocía. La idea me gustó. Era una forma de pasar tiempo juntas sin la presión de hablar sobre el problema que habíamos vivido. Dile a tu mamá que sí, pero yo manejo. Perfecto. El sábado por la tarde, las 3 fuimos al centro comercial en mi carro. Carmen se sentó atrás y Rosa adelante conmigo. Durante el camino, Carmen hizo comentarios positivos sobre mi manejo. Rosa puso música en la radio y por primera vez en mucho tiempo me sentí como si tuviéramos una relación normal de abuela, hija y nieta. En el centro comercial entramos a varias tiendas. Carmen no compró nada porque, según me dijo, estaba ahorrando todo el dinero extra para pagarme lo que me debía. Rosa y yo compartimos un pretzel y vimos a la gente pasar. «Abuela», me dijo Rosa mientras Carmen estaba en el baño, «mamá está cambiando». «¿Cómo? ¿Ya no habla mal de ti? Antes, cuando estaba enojada, siempre decía que eras exagerada o dramática. Ahora dice que eres fuerte y que ella quiere aprender a ser así». «¿En serio dice eso?» «Sí, y también dice que está orgullosa de que hayas aprendido a manejar. Dice que eres un ejemplo para ella». Cuando Carmen regresó, noté que se veía más relajada. Por primera vez en semanas, no tenía esa expresión tensa y preocupada. ¿Qué hacían? Rosa me estaba contando que ya escogió la preparatoria donde quiere estudiar. «Sí», dijo Carmen sonriendo. «La preparatoria técnica. Quiere estudiar programación de computadoras. Esa es una excelente carrera para el futuro». «Abuela, ¿me vas a ayudar con los gastos de la escuela?», preguntó Rosa. Carmen inmediatamente la regañó. «Rosa, no le pidas dinero a tu abuela». «Está bien», les dije. «Rosa, claro que te voy a ayudar con la escuela. Pero esta vez vamos a hacer las cosas diferentes». «¿Diferentes cómo?» «Vamos a hacer un plan. Vamos a calcular exactamente cuánto va a costar. Vamos a ver cuánto pueden pagar ustedes y yo voy a ayudar con la diferencia. Todo transparente, todo planeado». Carmen asintió. «Me parece perfecto, mamá. Así debe ser». De regreso a casa, mientras manejaba por las calles de nuestra ciudad, me di cuenta de que algo fundamental había cambiado. Ya no era la abuela que daba dinero sin preguntar, que ayudaba sin límites, que permitía que abusaran de su generosidad. Ahora era una mujer que había aprendido a poner límites, a exigir respeto, a defenderse cuando era necesario. Y curiosamente, esta nueva versión de mí parecía gustarle más a mi familia que la anterior. Cuando dejé a Carmen y Rosa en su casa, Carmen se inclinó hacia la ventana del conductor. «Mamá, gracias por el paseo, y gracias por darme una segunda oportunidad». «Carmen, todos merecemos segundas oportunidades, pero también merecemos respeto». «Lo sé, y se lo voy a demostrar». Esa noche, sentada en mi sala viendo televisión, reflexioné sobre lo que había aprendido en estas últimas semanas. Había aprendido que defender mi dignidad no me hacía mala persona. Había aprendido que poner límites no significaba dejar de amar. Había aprendido que nunca es demasiado tarde para cambiar tu vida. Y más importante, había aprendido que a veces las traiciones más dolorosas pueden llevarte a descubrir una fortaleza que no sabías que tenías. El martes de la siguiente semana, Carmen tuvo su audiencia judicial. Se declaró culpable como había prometido. El juez le dio 2 años de libertad condicional y una multa de 10,000 pesos. Cuando salió del juzgado, me llamó. «Mamá, ya terminó todo. Gracias por no retirar la denuncia». «¿Gracias?» «Sí. Necesitaba enfrentar las consecuencias de lo que hice. Necesitaba que alguien me dijera que lo que había hecho estaba mal, aunque fuera un juez». «¿Cómo te sientes?» «Aliviada y lista para empezar de nuevo». «¿Y Javier?» «Javier también. Él también se declaró culpable. También tiene libertad condicional». «¿Van a estar bien?» «Sí, mamá. Vamos a estar bien. Diferentes, pero bien».
Esa noche dormí mejor que en meses. Por primera vez desde que había descubierto la traición, sentía que había justicia. No venganza, sino justicia. Y también, por primera vez en años, sentía que tenía una hija que me respetaba como persona, no solo como madre. Era un buen lugar para empezar de nuevo. 6 meses han pasado desde aquella mañana cuando descubrí el cargo bancario que cambió mi vida para siempre. Ahora, mientras tomo mi café matutino en la terraza pequeña que mandé construir en mi patio trasero, puedo ver con claridad el camino que recorrí desde aquella mujer asustada hasta la persona en la que me he convertido. La terraza fue mi primer capricho personal en décadas. Después de años de gastar mi dinero en las necesidades de otros, decidí invertir en algo que me diera alegría únicamente a mí. Es pequeña pero perfecta. Tiene espacio para una mesa redonda, 2 sillas cómodas y está rodeada de las plantas que he estado cultivando estos meses. Cada mañana, a las 6 en punto, salgo con mi taza de café y me siento a observar cómo despierta el día. Es mi momento de silencio, de reflexión, de gratitud por la mujer que descubrí que podía ser cuando finalmente encontré el valor para defenderme. Las plantas han sido mi nueva pasión. Nunca había tenido tiempo para cultivar nada porque siempre estaba ocupada cuidando a otros, cocinando para otros, resolviendo los problemas de otros. Ahora tengo rosas, geranios, hierbas de olor y un pequeño huerto donde cultivo jitomates y chiles. Cuidar estas plantas me ha enseñado algo hermoso, que cuando das amor y atención a algo, florece, pero también que hay que saber cuándo podar, cuándo decir no al crecimiento que va en dirección equivocada. Rosa viene a visitarme todos los miércoles por la tarde. Es nuestro día especial, solo de nosotras dos. A veces ayuda con las plantas, otras veces hacemos la tarea juntas, pero siempre terminamos conversando en la terraza mientras vemos el atardecer. «Abuela», me dijo el miércoles pasado, «¿te arrepientes de haber hecho lo que hiciste?» «¿A qué te refieres específicamente, mi niña?» «A lo del carro, la denuncia, todo eso». La pregunta me hizo reflexionar. ¿Me arrepentía? «Rosa, ¿tú te arrepientes cuando te defiendes de alguien que te está lastimando?» «No». Entonces, ya tienes tu respuesta. Pero, ¿no te dolió ver a mamá sufrir? Claro que me dolió. Ver sufrir a un hijo siempre duele, sin importar las circunstancias. Pero, ¿sabes qué me dolería más? ¿Qué? Que ella nunca hubiera aprendido que las acciones tienen consecuencias, que siguiera creyendo que podía lastimar a otros sin pagar ningún precio. Rosa asintió pensativa. «Abuela, mamá dice que ahora eres diferente». «¿Diferente cómo?» «Más segura, más decidida. Dice que antes siempre estabas preocupada por complacer a todos y ahora estás preocupada por hacer lo correcto». La observación de Rosa era muy certera. Sí había cambiado. La mujer que era antes vivía con miedo constante. Miedo a decepcionar a sus hijos. Miedo a que la abandonaran si no los complacía. Miedo a quedarse sola si ponía límites. La mujer que soy ahora ha aprendido algo fundamental, que estar sola por defender tu dignidad es mejor que estar acompañada por gente que no te respeta. Carmen y yo hemos reconstruido nuestra relación, paso a paso, pero es una relación completamente diferente a la que teníamos antes. Ahora ella me consulta antes de pedirme favores. Me pregunta si tengo tiempo antes de asumir que estoy disponible. Me trata como a una persona con derechos y opiniones, no como a un recurso del cual puede disponer libremente. El mes pasado me pidió prestados 3,000 pesos para una emergencia médica de Rosa, pero esta vez fue diferente. Vino con todos los papeles del médico, me explicó exactamente para qué era el dinero, me propuso un plan de pagos en 6 meses y me firmó un pagaré. «Mamá», me dijo, «sé que antes nunca le pedía estas formalidades, pero quiero que nuestra relación esté basada en respeto mutuo, no en que usted me dé cosas por obligación». Le presté el dinero,
Pero más importante, le dije lo orgullosa que estaba de ver cómo había cambiado su manera de relacionarse conmigo. Y cumplió. Cada mes me deposita 500 pesos exactos, sin falta, sin excusas. Javier también ha cambiado su actitud conmigo. Ya no llega a mi casa asumiendo que voy a servirle comida. Ya no usa mi lavadora sin preguntar. Cuando viene, me saluda con respeto, me pregunta cómo estoy y se ofrece a ayudarme con cosas de la casa. La semana pasada me ayudó a mover una mesa pesada y cuando le ofrecí dinero por su ayuda, me dijo: «Doña Esperanza, no quiero su dinero. Quiero su perdón. Y sé que eso se gana con acciones, no con palabras». Luis y Patricia también han notado los cambios en la dinámica familiar. Ahora, cuando hacemos reuniones familiares, ya no asumen que yo voy a cocinar para todos. Me preguntan qué quiero aportar, qué se me antoja comer, si prefiero que pidamos comida o que cada quien traiga algo. Es una diferencia sutil, pero profunda. Antes era invisible en mis propias reuniones familiares, solo era la que cocinaba y servía. Ahora soy una participante más, una persona cuyas preferencias importan. Mi carro se ha convertido en mi símbolo de libertad, no solo porque puedo ir a donde quiera cuando quiera, sino porque representa la decisión más valiente que he tomado en mi vida: elegir defenderme a pesar del costo emocional. Los domingos por la mañana manejo hasta el lago que está a 1 hora de la ciudad. Es mi ritual semanal. Llevo un termo con café, un libro y paso la mañana sentada en una banca mirando el agua. A veces leo, a veces solo observo a las familias que vienen a pasear, a veces reflexiono sobre mi vida. Hace 2 domingos una señora mayor se sentó a mi lado en la banca. «¿Viene usted sola?», me preguntó. «Sí, vengo sola». «¿No tiene familia?». «Sí tengo familia, pero también tengo derecho a disfrutar mi propia compañía». La señora me miró extrañada, como si no entendiera el concepto de una mujer mayor que eligiera estar sola por gusto, no por abandono. ¿Y no se siente sola? Hay una gran diferencia entre estar sola y sentirse sola, le expliqué. Estar sola es una elección, sentirse sola es una herida. No entiendo. Durante años me sentía sola aún, estando rodeada de familia, porque nadie me veía realmente como persona. Ahora estoy sola por elección, pero me siento completa. La señora se quedó callada un momento. ¿Cómo llegó a esa conclusión? Aprendiendo a respetarme a mí misma. Cuando te respetas, exiges que otros te respeten también. Y cuando tienes respeto, la soledad se convierte en compañía propia. Se fue pensativa, y yo me quedé reflexionando sobre esa conversación. Era cierto lo que le había dicho. Había una diferencia abismal entre la soledad que sentía antes y la paz que experimentaba ahora. Antes, cuando estaba sola, me sentía abandonada, inútil, como si no tuviera propósito sin alguien a quien servir. Ahora, cuando estoy sola, me siento libre, en paz, dueña de mi tiempo y mis decisiones. He desarrollado nuevas rutinas que me llenan de satisfacción. Los martes por la tarde tomo clases de pintura en acuarela en el Centro Cultural. Los jueves voy al mercado no porque necesite algo específico, sino porque disfruto caminar entre los puestos, conversar con los vendedores, escoger ingredientes frescos para experimentar con recetas nuevas. Los viernes por la noche veo películas en mi sala, sola, con palomitas que hago yo misma y té de hierbas. Elijo películas que me gustan a mí, no las que le gustan a la familia. Descubrí que me encantan las películas francesas y los documentales sobre naturaleza. Los sábados por la mañana. Limpio mi casa, pero ahora es diferente. Antes limpiaba porque tenía que hacerlo, porque siempre había alguien que venía a ensuciar después. Ahora limpio porque me gusta vivir en un espacio ordenado y bonito, porque es mi refugio, mi santuario. He redecorado completamente la sala. Cambié los muebles pesados y oscuros por otros más claros y cómodos.
Compré cojines coloridos, cortinas nuevas, plantas para las esquinas. La casa refleja ahora mi personalidad, no la de una mujer que vivía para servir a otros. En mi recámara tengo una pared completa de fotografías, pero no son las típicas fotos familiares donde todos sonríen forzadamente. Son fotos de mis nuevas aventuras. Mi primera vez manejando sola al lago, el día que terminé mi primera pintura en acuarela, Rosa y yo plantando flores en la terraza, mi licencia de conducir enmarcada. También tengo una foto que Carmen me tomó hace un mes. Estoy sentada en mi terraza, con una taza de café en las manos, sonriendo genuinamente. En esa foto se ve una mujer en paz consigo misma, una mujer que finalmente aprendió a vivir para sí misma sin culpa. «Mamá», me dijo Carmen cuando me dio esa foto, nunca la había visto sonreír así. ¿Cómo es esa sonrisa? Sin preocupación, sin estar pensando en qué necesita hacer por otros. Es una sonrisa solo suya. Tenía razón. Durante décadas mi sonrisa había estado condicionada por la felicidad de otros. Si mis hijos estaban bien, yo sonreía. Si tenían problemas, mi cara reflejaba su preocupación. Nunca había tenido una sonrisa que viniera únicamente de mi propia satisfacción personal. Ahora sonrío porque estoy contenta con las decisiones que he tomado, porque me gusta la vida que he construido, porque me respeto y exijo que otros me respeten también. El mes pasado recibí una llamada inesperada que me emocionó mucho. Era Roberto, mi instructor de manejo. «Señora Esperanza, ¿cómo está?» «Muy bien, Roberto. ¿Y usted?» «Excelente. La llamo porque quería proponerle algo. ¿Estaría interesada en dar pláticas motivacionales en la escuela?» ¿Pláticas sobre qué? Sobre reinventarse a cualquier edad. Sobre tener el valor de aprender cosas nuevas. Tenemos muchos estudiantes adultos que se sienten inseguros por aprender a manejar después de los 40 o 50 años. Su historia podría inspirarlos mucho. La propuesta me emocionó. Nunca había considerado que mi experiencia pudiera ser útil para otros. ¿Qué tendría que hacer exactamente? Solo contar su historia. Cómo decidió aprender a manejar a los 68 años, qué la motivó, cómo se sintió durante el proceso, qué cambió en su vida después. Acepté inmediatamente. La siguiente semana di mi primera plática a un grupo de 20 adultos de entre 40 y 70 años que estaban aprendiendo a manejar. Les conté mi historia. No toda, obviamente, pero sí les expliqué que había decidido aprender a manejar después de una crisis personal que me hizo darme cuenta de que dependía demasiado de otros para moverme por la vida. La independencia física, les dije, a veces es el primer paso hacia la independencia emocional. Después de la plática, varios estudiantes se acercaron a hablar conmigo. Una señora de 55 años me dijo que su esposo se había burlado de ella por querer aprender a manejar, diciéndole que ya estaba muy vieja. Señora Esperanza, después de escucharla, me doy cuenta de que no estoy vieja, solo estoy empezando una nueva etapa. Un señor de 60 años me contó que sus hijos pensaban que era peligroso que aprendiera a manejar a su edad. Pero usted me hizo entender que el verdadero peligro es dejar que otros decidan lo que podemos o no podemos hacer. Salí de esa primera plática sintiéndome útil de una manera completamente nueva. No útil como la mujer que resuelve problemas de otros, sino útil como la mujer que comparte su experiencia para inspirar a otros a tomar control de sus propias vidas. Ahora doy una plática al mes en la escuela de manejo, y Roberto me ha dicho que varios estudiantes se han inscrito específicamente después de escuchar sobre la señora que aprendió a manejar a los 68 años. Carmen asistió a una de mis pláticas el mes pasado. Se sentó en la última fila y me escuchó hablar durante 40 minutos sobre la importancia de defenderse, de poner límites, de no permitir que otros decidan por nosotros. Después de la plática, se acercó con lágrimas en los ojos. «Mamá, nunca me había dado cuenta de lo valiente que es. Valiente por aprender a manejar, valiente por defenderse, valiente por poner límites, valiente por exigir respeto.
Yo no sé si habría tenido el valor de hacer lo que usted hizo. Carmen, el valor no es no tener miedo. El valor es hacer lo correcto a pesar del miedo. ¿Tenía miedo cuando me denunció? Mucho miedo. Miedo de que me odiaras para siempre. Miedo de perder a mi familia. Miedo de quedarme sola. Entonces, ¿por qué lo hizo? Porque me di cuenta de que ya estaba sola. Estaba sola en una relación donde nadie me respetaba, y preferí estar sola con dignidad que acompañada sin respeto. Carmen me abrazó fuerte. Mamá, gracias por enseñarme esa lección, aunque haya sido de la manera difícil. Esta mañana, mientras regaba mis plantas en la terraza, recordé esa conversación. Han pasado 6 meses desde que mi vida cambió completamente, y ahora puedo ver con claridad el regalo inesperado que me dio aquella traición dolorosa. Me dio la oportunidad de conocerme realmente. Durante 68 años había vivido siendo la persona que otros necesitaban que fuera. La esposa perfecta, la madre sacrificada, la abuela complaciente. Nunca había tenido la oportunidad de descubrir quién era Esperanza cuando no estaba, sirviendo a otros. Ahora lo sé. Esperanza es una mujer que disfruta la soledad tanto como la compañía. Es alguien que encuentra paz en cuidar plantas y en conducir por carreteras largas con música suave. Es una persona que puede inspirar a otros con su historia de valentía tardía pero real. Es una mujer que aprendió que el amor propio no es egoísmo, sino la base de todas las relaciones sanas. Rosa llegó ayer con una tarea sobre mujeres, valientes, y quería entrevistarme para su proyecto. Abuela, ¿tú te consideras una mujer valiente? ¿Tú qué crees, mi niña? Yo creo que sí, pero quiero saber qué piensas tú. Rosa, creo que la valentía no está en hacer cosas extraordinarias. Está en tener el valor de vivir según tus principios, aunque sea difícil. ¿Y cuáles? ¿Son tus principios? Que todas las personas merecen respeto, empezando por mí misma. Que nunca es demasiado tarde para cambiar tu vida. Que el amor verdadero incluye límites y consecuencias. ¿Algo más? Que a veces las crisis más dolorosas son las que nos llevan a descubrir nuestra verdadera fortaleza. Rosa escribió todo cuidadosamente en su cuaderno. Abuela, cuando sea grande, quiero ser como tú, como soy ahora o como era antes, como eres ahora, fuerte, independiente, pero también amorosa. Rosa, tú ya eres así. Lo que pasó estos meses te enseñó que es posible amar a alguien y al mismo tiempo no permitir que te falten al respeto. ¿Crees que mamá y papá aprendieron la lección? Creo que sí, pero más importante, yo aprendí mi lección. ¿Cuál? Que defender tu dignidad no te hace mala persona, te hace una persona íntegra. Esta tarde, después de que Rosa se fue, me senté en mi terraza con una taza de té y miré el atardecer. Mañana será un día nuevo, con nuevas posibilidades, nuevas decisiones que tomar. Tal vez vaya al lago temprano y vea amanecer sobre el agua. Tal vez experimente con una receta nueva en mi cocina. Tal vez llame a Carmen para invitarla a almorzar. Bajo mis términos, con mi tiempo, porque quiero hacerlo, no porque sienta obligación. Lo que sea que decida hacer, será mi decisión. Y esa libertad de elegir, esa capacidad de vivir según mis propios términos, es el regalo más valioso que me he dado a mí misma. Mientras el sol se ocultaba detrás de las montañas y mi terraza se llenaba de sombras suaves, reflexioné sobre el camino que había recorrido. Desde aquella mañana terrible cuando descubrí la traición, hasta esta tarde perfecta donde soy dueña absoluta de mi tiempo y mis decisiones. No fue un camino fácil. Dolió mucho enfrentar a Carmen. Dolió aún más darme cuenta de que durante años había permitido que me faltaran al respeto. Dolió reconocer que había criado a mis hijos para que me vieran como un recurso, no como una persona. Pero también fue liberador.
Fue liberador descubrir que podía aprender a manejar a los 68 años. Fue liberador darme cuenta de que podía vivir sola sin sentirme sola. Fue liberador entender que merecía respeto tanto como cualquier otra persona. Y fue profundamente sanador descubrir que podía reconstruir mi relación con Carmen desde una base de respeto mutuo, no de dependencia emocional. Cuando las estrellas comenzaron a aparecer en el cielo, entré a mi casa. Lavé mi taza de té, apagué las luces y me dirigí a mi recámara. Antes de acostarme, miré la fotografía donde estoy sonriendo en mi terraza. En esa sonrisa veo a la mujer que he llegado a ser. Alguien que aprendió que nunca es demasiado tarde para defenderse, para cambiar, para exigir el respeto que siempre mereció. Mañana será otro día en esta nueva vida que he construido. Una vida donde mis decisiones me pertenecen, donde mi tiempo es mío, donde mi dignidad no está en venta. Y mientras me quedo dormida en mi cama, en mi casa, en mi vida elegida por mí misma, una sonrisa cruza mi rostro. Porque descubrí algo hermoso. A veces, el mayor recomezo es el silencio.